televisor Hablan los Líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean mis primeras palabras para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos a los comerciales para retornar con el doctor Demóstenes Félix Paniagua. Retornamos luego de la pausa. Estamos de vuelta, amigos. Bienvenido, Demóstenes. ¿Cómo está, general? Buenas tardes, don Aurelio. Gracias por traerme a su programa nuevamente. Bueno, esta es su casa. Nos agrada traerlo siempre en ocasión especial, cuando el país y el mundo se congratula, celebra o conmemora días históricos, ¿no? Esta semana tuvimos la fecha, Ernesto Che Guevara cumplió 50 años de su caída. Así es. Me gustaría que empezáramos por ese punto, la caída de Ernesto Guevara. Sí, claro, muy oportuno porque el día 9 de octubre fue donde fue ejecutado el comandante revolucionario Ernesto Che Guevara, o Ernesto Guevara de la Serna, exactamente a sus 39 años de edad. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad, como parte de la Junta Interamericana de Defensa y del Colegio Interamericano donde cursé estudios, de conocer a Bolivia, interactuar con las Fuerzas Armadas de Bolivia, y estuve el honor, por qué no decirlo, de conocer el Valle Grande, la Cochabamba, el estado de Sucre y específicamente la quebrada del Yuro, que es muy conocido porque ahí fue el área de operaciones del comandante Che Guevara, incluyendo el lugar donde fue ejecutado, que es en La Higuera, que es un municipio ahora, en la escuelita de La Higuera. Claro, ellos le han hecho ciertas remodelaciones, y el hospital de Valle Grande. Es la escuela, en la quebrada del Yuro, donde él cae herido el día 8 de octubre de 1967, en esa área de operación, y después fue llevado esa misma noche a la escuela de La Higuera, aproximadamente unos 12 o 15 kilómetros, pero en lomas muy altas, porque el área que él operaba era muy amplia, tiene 40.000 kilómetros cuadrados. Acuérdense que la isla de Santo Domingo tiene, la parte de nosotros tiene 48, y el área del Valle Grande son 40.000 kilómetros cuadrados. Sí, porque Bolivia tiene más de 1 millón de kilómetros. Sí, es muy grande, bastante grande. Sí. Tiene una triple frontera, cosa que fue también escogido por la importancia estratégica que representa Bolivia, aunque en ese momento tenía el Producto Interno Bruto más bajo de esa área de América del Sur. Sí. Y tenía muchos problemas sociales y políticos. Bueno, pero en torno a la muerte del Che, se han tejido muchas versiones, algunas contradictorias, pero siempre de interés, porque luego de su muerte se ha conformado una especie de mito alrededor de su nombre, incluso aquella foto legendaria. Me gustaría la que pasó específicamente, que tira Kovac, el que se hizo en Cuba. Esa se hizo en junio, esta que está mostrando, para el cumpleaños de él, en junio de 1960. Yo creo que después de la figura de Jesucristo, salvaguardando la distancia. Esa es la que más se conoce en el mundo. Yo creo que sí. Pero el Che Guevara es un individuo que nace en una familia cómoda, nace en el Rosario de Argentina, y se gradúa de médico, pero en la rama de odontología, dentista, como le decíamos. Es un individuo inquieto, llega a México en el 55, no por problemas políticos, como se ha querido decir, que el comandante Guevara se había autoexiliado, había sido exiliado en el gobierno del general Perón. Eso es incierto. Eso es incierto. Al contrario, había cierta similitud y cierta simpatía, y hay una carta del comandante Guevara donde hace elogio a las causas sociales de Eva Perón
y del general Perón. Al contrario, él lo que no le fue de simpatía a los que tumbaron a Perón. Y entonces llega a México en el 55 aproximadamente, y se conoce allá con esa figura que sale aquí en la fotografía, con el comandante Fidel Castro, específicamente con los hermanos Castro, porque también Raúl, y con el exilio cubano, que se encontraban con un salvoconducto que le había dado el general Fulgencio Batista Saldívar, cuando hace la intentona del golpe de Estado del 52, que fue del Moncada. Concluyo en esta situación, se entrena con ellos, se entusiasma con los cubanos. Por favor, vamos a pedir la fotografía que vengan en orden cuando los pidamos, porque puede confundir esa situación. Por cierto, pero ahí sí estamos en consonancia. Se entusiasma, el Che era un individuo antiimperialista, él entendía que Estados Unidos era un problema para las Américas, y se integra a la guerrilla de Cuba. Tuvo muchos problemas porque él era asmático, que eso es bueno que el pueblo lo sepa. Sí. Es un individuo entrenarse para correr, para subir lomas, y asmático, tuvo que hacer grandes esfuerzos, muchas limitaciones. Incluso en el barco, el Granma, que era capitaneado por un dominicano, por el comandante Pichirilo Mejía, un Serie 23 de San Pedro, sí. Y le dio hasta un ataque de asma que pensaban que se había muerto en el barco, y lo iban a tirar al mar, pero reaccionó. Y esa es la historia del Che, que desembocan en las playas de Oriente, es decir, aparte de Santiago, y gana gran popularidad en la Sierra Maestra con su don de mando, como buen combatiente, y un político sagaz. Allí se distingue y gana el grado de comandante. Increíblemente, el Che, pues, cuando hacen el gobierno de Cuba, después de 18 meses de guerrilla, es nombrado ministro de Economía, de Industria y Comercio y presidente del Banco Central de Cuba. Por eso el peso cubano de ese entonces, que sustituyó las monedas y las conformaciones económicas, tiene la firma del comandante Ernesto Guevara de la Serna. O sea que eso le da, pero fue cayendo, y es la cosa que a veces muchos historiógrafos se contradicen, con que él sale de buena en Cuba. El Che comienza ya en el 65, él comienza a tener problemas de carácter quizá estratégicos con el alto mando cubano, que eso siempre se niega, pero eso fue así. El Che era un pro chino y ya el comandante Fidel Castro, el alto mando, ya tiene mejores relaciones con Rusia. Y le buscan una salida y hay que el Che se va a Vietnam y termina en el Congo como asesor de un gobierno. Incluso se le indilga mucho fusilamiento, porque cuando él era comandante de la fortaleza que se le dio dentro de su área de operación en la revolución, que se llama Las Cabañas, se le acusó de más de 200 fusilamientos sin ningún tipo de juicio. O sea que era un hombre también truculento. O sea que no todo es gloria. Y esa es su leyenda y esa es la verdad. Pero la muerte de él en la Quebrada, allá en Bolivia, tiene mucho que ver también con el éxito de la Revolución Cubana. Igual que la muerte de Camaño luego. O sea, esos líderes que se sublevaron, corrieron la suerte del Che y de Camaño por el hecho. Incluso Manolo Tavares, pienso yo, toda esa cadena de gente que fueron capturados vivos y fusilados, tiene mucho que ver con ese precedente de la Revolución Cubana, que al haber dejado vivo a Fidel Castro, retornó victorioso con la Revolución Socialista de Cuba. ¿Qué le parece? Todo aquel que tienen relaciones, pero hay que hacer algunos análisis más profundos, porque el caso dominicano no es el caso cubano. El caso del 63, aunque fueron los comandantes terminan liquidados, no es el mismo del 73, son causas diferentes, son circunstancias diferentes. Ahora, hombres como ellos que toman decisiones, y eso hay que respetárselo, esté usted de acuerdo con la ideología, son hombres que hacen camino al andar, no esperan las circunstancias, hacen las circunstancias, y por eso cuando uno tiene que plantear sobre ellos, tiene que hacerlo con el silencio reverente y el respeto, porque ponen, como decía el Che, soy un aventurero, pero los que ponen el pellejo para demostrar su verdad. Entonces, en eso también, todo el que se empeña en llevar a cabo unas expediciones, unas empresas, como diríamos, un proyecto temerario, puede terminar incluso hasta en un patíbulo, y el mejor ejemplo es el de Francisco Sánchez del Rosario. Vino como guerrillero
y termina en un patíbulo, y por eso hoy es padre de la patria. Y sus mismos errores fueron lavados con su sangre. ¿En un patíbulo o en el poder? Son las circunstancias también, pero también el poder, las revoluciones, tienen un problema que se comen sus hijos. El proceso revolucionario, desde Vietnam hasta los tiempos coloniales, siempre han terminado con muchas intrigas y muchos problemas entre ellos mismos. Concluyo. Ahora, el Che llega con muy poca ayuda del Congo, va a Cuba. Cuando él ha salido de allá, no bien ha salido para el Congo, le publican una carta de despedida, y eso quiere decir que hay un rompimiento en el orden político, aunque lo haya negado y todas esas cosas, pero ya son análisis históricos, que ahí es que entro yo, porque no soy un testigo ocular, sino una lista. Y he tenido también el honor de hablar con muchos de los que participaron en esa epopeya. Por ejemplo, llega a principios de enero y lo manda, por cierto, con el pasaporte, llega con un pasaporte y sale, no es de Cuba con honores, sino sale casi no despedido. Y llega y lo mandan en un avión al Valle Grande, allá a Sucre, donde hay un aeropuerto, con un pasaporte que me gustaría que el control master que pasó la fotografía, con un pasaporte, por cierto, maquillado que se ve ahí. Ese es el pasaporte que el Che llega. Mire cómo lo maquillan totalmente, y en un lugar que no le era lo más factible. Él ni siquiera conocía la topografía del terreno. Y los apoyos políticos que él iba a tener lo encuentra dividido. Es decir, el Partido Comunista que lo apoyaría en Bolivia está dividido entre dos hermanos, y hay un problema también de carácter estratégico. Ellos entienden que no le pueden poner al comandante Guevara la dirección política y la dirección militar, o sea, lo estratégico y lo táctico. El Che dice, no, yo no puedo aceptar esta responsabilidad, sino comando lo político y lo táctico. Y analizando el diario del Che, analizando un libro que él hizo pequeño del Manual del Guerrillero, claro, tiene que ver mucho lo del generalísimo Mao Zedong, que ese sí fue un guerrillero triunfante, duró 30 años en las montañas. El Che hizo todo lo contrario a lo que dice el manual. No puso puntos de reorganizaciones, es como que usted y yo vayamos a un cine, a un juego de pelota. Mira, fulano, si se va la luz, no vemos exactamente la entrada número 1 o no vemos. Eso es lo que se llama un punto de reencuentro. Ellos se dividieron los dos grupos de 60 hombres y jamás volvieron a reencontrarse. Jamás. Segundo, el Che tiene que saber que la primera misión de un guerrillero, como lo dice Mao Zedong, es tratar de hacer contacto con la clase civil. En 11 meses de guerrilla, el comandante Guevara no pudo convencer una sola persona, porque bien lo dice el generalísimo Mao Zedong en su manual de guerrilla, y el Che también. El guerrillero tiene que actuar en la guerra de guerrilla, en el foquismo, como el pez entre el agua, y su agua es la población civil. Entonces el contraguerrillero tiene que sacarle el agua al pez para que el pez se muera, porque el pez sin agua. Entonces él no pudo hacer contacto. ¿Y qué hicieron los comandantes militares? Después de muchos fracasos, los primeros meses ahí se perdieron 64 soldados de grado de oficiales, o sea que todo, incluso ahora en el 50 aniversario del Caché, el gobierno le hacía los honores, pues también ellos hicieron lo que se llama la tumba de los inmortales, de los 64 soldados, todos los sobrevivientes que pasan de 1500 allá mismo en el Valle Grande, en el estado de Sucre, y se inauguró ahora también los soldados. Entonces esos fueron factores que no le ayudaron al comandante Guevara. Incluso su asesor político era un francés que no hablaba español, que después estuvo aquí de visita en Santo Domingo y llegó a ser ministro de Economía en Francia, Regis Debray. Regis Debray, sí. Exacto. Y entonces fue agarrado, o sea, no sabía. Entonces yo tuve la oportunidad, don Aurelio, de conocer al general Gary del Prado Salmón, quien está en silla de ruedas en 1981, y es un gran intelectual, doctor en filosofía, doctor en economía, y cuando yo visité allá en el 2002, él era el rector de la Universidad Nacional de Sucre, y es una figura intelectual respetada, quien ha hecho un libro que se llama La guerrilla inmolada. Tuve la oportunidad también de conocer al que fue el encomendado, quizá por accidente, al sargento Terán,
cuando visitamos allá a La Paz de Bolivia, vive también allá en Sucre, en la Cochabamba, ya desmovilizado del ejército, se pidió, después se puso a estudiar, estudió contabilidad y ese tipo de cosas, y no le gusta ni hablar ese tema. Pero por razón de que fui con la Junta Interamericana, el general del Prado Salmón, pues, nos dio un par de conferencias, un individuo con mucho tacto y que llega a general de brigada. Bueno, doctor, usted tiene un privilegio que te estuvo ahí en el terreno y en contacto con eso. Fueron 3 dominicanos junto de mí. Ajá. Sí, el general Braudilio Rivas Segura, de la Fuerza Aérea Dominicana, el contraalmirante retirado Cano Rosa, y hay uno activo que está comandante del ejército en Barahona, el general Díaz Gómez. Estuvieron inspeccionando todo ese escenario y todos los personajes que interactuaban ahí. Bueno, me gustaría por lo menos que lo pusieran para que la gente conozca al general Gary del Prado Salmón, porque todo el que participó en lo del Che fue como un secreto de los tiempos de Tutankamón. Es el general, así luce hasta el día de hoy, el general Gary del Prado Salmón. Él era el capitán en el área, comandante de la A compañía de los Rangers que habían creado los Estados Unidos, por los mismos fracasos, porque no tenían una tropa especial. Y entrenaron 600 hombres y le dieron, y formaron una brigada mixta. Y él era el comandante, donde él, cuando al Che lo agarran el día 8 a las 10 de la mañana en una emboscada, él es que se lo presentan como comandante del área. Y el Che le dice, mire, yo soy el comandante Che Guevara, yo le hago más servicio a ustedes vivos que muertos. O sea que comparativamente no. Y él lo que hace es que lo lleva al puesto de comando y se lo entrega al mayor Selic, que era comandante del batallón, y lo llevan, la orden que lo lleven a la higuera. O sea que de la noche del día 8 de las 10 de la mañana, el Che Guevara está ahí hasta que a las 2 de la tarde del día 9 le llega la orden a un agente de la CIA, que tengo también el honor de hablar con él, y estuvo aquí de visita, porque tiene un amigo aquí que por delicadeza no voy a decir, que nos puso en contacto y me regaló su libro que se llama El Guerrero de la Sombra. Ese individuo se entrenó con 17 años aquí, se llama Félix Ismael Rodríguez, en el 1958, en la Legión Extranjera Anticomunista, y fue también veterano de la expedición de Bahía de Cochino, fracasada, donde Fidel Castro, pues el vencedor en las Fuerzas Armadas cubanas, y él pudo escapar con vida, y se entrena entonces, pasa a la CIA, y con el rango de capitán, es el que ayuda a la captura del Che, y quien tramita la orden del general presidente, ponga papá extranjero, que era la clave de jefe guerrillero, papá extranjero, en posición de 500, 600, o sea, muerto, y le llega la orden y a los 15 minutos se le da la orden a Terán. Ahí podemos por lo menos el control master, y excusen, que nos enseñe una fotografía para que el pueblo dominicano vea la última fotografía que el Che, antes de ser ejecutado, se la toma ese agente de la CIA. Ese era el general de la Fuerza Aérea, presidente en 2 ocasiones de Bolivia. Ese es el general René Barrientos, quien toma la decisión y no se arrepintió, pero a los 6 meses de pasar eso, a los 9 meses de ejecutar al Che, él también muere en un accidente de helicóptero, no salvándose a nadie. Ese es el general René Barrientos, general de la Fuerza Aérea, general del aire, presidente de Bolivia, ese inmortal 9 de octubre. Ese es el sargento Terán, hoy abogado, tiene hasta una farmacia, dedicado a asuntos muy personales, que yo tuve el honor de conocer en el cuartel general de las Fuerzas Armadas en La Paz en el 2002. Ese era el sargento Terán, el que le da los 3 balazos al Che. Mataron al Che para que pasara a la leyenda y a la eternidad. Eso es así. Hay hombres que cuando mueren, su nombre se eleva más alto que lo que fueron. Bueno, doctor. Ahí está, eso fue en el hospital de Valle Grande, atrás de la lavandería. Me gustaría, ahí está el alto mando presentándolo. Ahí se le puso a exhibición a todo el pueblo, en el pobladito, donde yo conocí incluso a la enfermera, y le pusieron hasta un pijama. Ahí se le cortaron las manos y se le mandaron a Fidel Castro y al gobierno cubano en valija diplomática en Formol. Esa es la última fotografía del comandante Che Guevara. Ahí nace el mito, 15 minutos aproximadamente, la 1:45 antes de ser ejecutado. Ese es el agente de la CIA, vestido de capitán, Félix Ismael Rodríguez. Podemos verlos ahí. Incluso lo hizo reír, le dijo, comandante, mira un pajarito. El Che se rió
y coge otra vez su cara de oquedad. Él es que le anuncia al Che, comandante, lo vamos a liquidar. Él me contó a mí que el Che se puso blanco como un papel, no movió un músculo, pero inmediatamente recompuso su grado de comandante y dijo, tome la decisión. Dice, no, yo no voy a ser su verdugo. Le ordenó, Terán, el sargento vaya y cumpla la misión, dele 3 balazos en el pecho, de manera repetida. Eso de que el Che, según me dice el matador, su martirologista, no hubo tiempo de que decir usted va a matar a un hombre. Dice, no, yo cumplí la misión, yo no sé dónde hacen inventado eso. Creo que esa fotografía, pero todo el que participó ha tenido un problema. Esa es la fotografía del Che antes, después que lo lavan para presentárselo al mundo en los periódicos de la época. Bueno, doctor, vamos a salir a una pausa comercial para retornar con otros temas. Muchísimas gracias y creo que hemos cumplido el cometido. El Che Guevara y los soldados muertos 50 años después. Amigos, vamos al cambio comercial, retornamos luego de la pausa. Amigos, estamos de vuelta. Tenemos el placer de tener con nosotros al general Demóstenes Félix Paniagua, historiador. Doctor, me gustaría, a propósito de aniversario, que habláramos también de el holocausto o la matanza del 1937, que se cumplieron 80 años esta semana. Vale la pena hablar de ese acontecimiento, por cuanto, cuando se habla hoy de los haitianos, cuando se habla hoy de la invasión silenciosa, cuando se habla hoy del comportamiento delincuencial de esa diáspora haitiana, de los vecinos haitianos, pues hay muchos que tienden a pensar y a decir, pero Trujillo, el genocidio de Trujillo no fue tan malo. Tiene usted la palabra. Bueno, mira, en lo que respecta a la vida, para mí lo más sagrado que existe es el respeto a la vida. Pero hay circunstancias, como decía Rafael Corporán de los Santos, que cuando las ideas se entrecruzan, se chocan, se estremecen, es que nacen los grandes conflictos. Y bien lo dice San Pablo, la vida misma es una lucha constante. Usted se pone en los tratados de sus epístolas. O sea que la vida es una lucha constante. Quizá por designio de Dios, vamos a ponerlo, del destino, o de la divina providencia, o de la mano de los hados, la isla de Santo Domingo, antigua Quisqueyá, está dividida por 2 etnias diferentes. Los que vivían en la parte occidental, que por razón de estar en la parte más agreste y más alta se llama Haití o haitianos, producto de que en el vocablo de nuestros, no los indios, sino nuestros habitantes primero, los aborígenes, decían Haití a las alturas, y nosotros quedamos en la parte este, con culturas españolizadas, donde fuimos persignados, evangelizados, y por los padres dominicos, que no hicieron, ahí viene lo que se llama el gentilicio dominicano. O sea que casi en la génesis de nuestra choque de civilizaciones, llegar el español de Europa y encontrar aquí los nativos, un choque de civilizaciones, pero que se mantuvo. Diferente a los pueblos conquistados por los romanos, el idioma latín desapareció con el imperio mismo. Aquí lo que hubo fue un reciclaje entre 2 clases, entre 2 razas, entre 2 etnias. Es decir, el europeo, todavía nosotros hablamos que es castellano, o sea, lo que fue una refusión, buena o mala, entre luces y sombras es una realidad. Entonces el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, bien lo dijo usted, somos vecinos, pero no somos 2 pueblos hermanos.
porque para ver hermandad se necesita ver igualdad. Mis hermanos, hay lo que se llama el amor filial, porque viene el cariño de nuestros padres y viene entonces el cariño fraternal, que es diferente a los haitianos y nosotros. Nosotros nacimos divididos, es decir, somos pueblos vecinos, como usted lo dijo, pero no pueblos hermanos. Siempre ha sido un conflicto, específicamente por el idioma, por las costumbres, no por el color de la piel, porque nosotros tenemos gran proporción de sangre que corre con nuestras venas, como dijo Trujillo cuando visitó en el 35 Haití, viene también de ascendencia africana. Por eso nosotros tenemos mucho de mulato, que es el apareamiento del negro del África que traen los españoles con el nativo o con el criollo, y el criollo es el apareamiento entre el nativo con el europeo. Mirando esas tres clasificaciones nace el mulato, y nosotros tenemos muchas cosas del mulato, mucho, desde su alimentación hasta nuestro modus operandi. Pero el hecho del idioma, hemos tenido más ascendencias hispánicas que los haitianos, que hablan el latín, que viene siendo el francés, que es descendiente del latín. Concluyo esto. Siempre ha habido esos conflictos desde la matanza de Dessalines en Moca, para 1795, con el Tratado de Basilea. Haití siempre ha sido un agresor de la parte occidental, producto de que nosotros tenemos la parte más rica y el 75%. Y todo país, cuando tiene un desarrollo más económico que el otro, es el que tiene menos desarrollo que va a buscar vida. Y si para buscar su subsistencia utiliza la violencia, no es que lo justificamos, pero eso siempre se ve. El caso del 1937 es un caso que se destaca porque ya era un mundo más civilizado. Ya yo era un Estado organizado, y nosotros también, porque los norteamericanos salen de allá, que ingresan en el 15 y salen en el 35, y de aquí se salió en el 24. Por eso, aunque nosotros hicimos la frontera, la rectificación de la frontera, no la frontera de Aranjuez de 1777, nosotros tuvimos que permitirle a Haití 5.000 y tantos kilómetros cuadrados, que son más de 300.000 tareas de tierra, lo que constituye el Valle del Artibonito, donde está Hincha, donde nace nuestro primer presidente, donde está la Atalaya, San Miguel de la Atalaya, Cercadillo, Rancho Mateo, y un conjunto de pueblos que, de acuerdo al título de 1777, nos pertenece a nosotros, y rectificado en el Tratado de París del 1910, después del problema de Palo Hincado, donde los dominicanos, que ya nos llamábamos dominicanos, deseamos pertenecer nuevamente a Fernando VII, que representaba la corona, y ahí es que se da la batalla del Palo Hincado. Sacar los franceses, no teníamos una conciencia de ser un Estado libre, y preferimos ser de nuestra madre patria, como lo dejó interpretado el mismo Núñez de Cáceres. En 1935 se firma el acuerdo de esas 390 kilómetros de frontera, la frontera dominico-haitiana, y el presidente dominicano, en ese entonces el general Trujillo, todavía no generalísimo, junto con el presidente Esteño Vicent, crean esa situación. Ahora, ¿qué sucede? Ya nosotros en el 1910 se dio lo que se llama la alarma patriótica, donde ya los haitianos habían llegado hasta Oviedo, que le decían Trujín, y hasta Enriquillo, que le decían Pititru. Y eso ordenó el presidente Cáceres al general Alfredo Victoria, el hombre de la Guardia de Mon, a que bajara específicamente la frontera de Pedernales o Pedernal y restituyera el orden. Y por la intervención de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, que ya estaba en Guantánamo, no llegamos a la reflexión de las armas. Y de ahí es que se hace la colonia de Pedernal, la colonia de Agua Negra, la colonia de Mencía, que la hizo Mon Cáceres haciendo 25 casas, y se fortifica la frontera sur. Es decir, se pone un cuartel en la ría y se pone lo que se llama el destacamento de Banano, que todavía está hecho en piedra, específicamente en Pedernales. O sea, el 37 tiene que ver mucho con lo económico. Para nadie es un secreto de que ya en esa línea fronteriza ya no circulaba el dólar, porque nosotros teníamos dólar, mientras que ellos tenían el papanó. Nosotros quedamos dolarizados hasta 1947.
y quizás me voy a la parte económica porque es lo que determina lo político y lo social. Y hubo muchos problemas. Ya repuntaba también la Segunda Guerra Mundial. Muchos economistas dicen que ya había interés del mismo jefe del Estado Dominicano, muchos, no es mi criterio. Muchos dicen que le interesaban los ingenios, y quienes cortan la caña de 1525 aquí son los negros haitianos. Si no dejas entrar el haitiano, la caña se cae, los ingenios quiebran y tú lo adquieres a mejor precio, empresas quebradas. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, fue un crimen económico. Vamos al crimen porque hubo la premeditación y hay muertos. Tampoco lo voy a poner como un crimen patriótico, porque no voy a justificar el crimen a ningún nivel. Ahora, en ese momento no había lo que se llama respeto a los derechos humanos. Existía el derecho del hombre, que nace con la Revolución Francesa, y quien lo amplía es en 1947, eso pasa en el 37. Mirando al punto de vista de nosotros, ahí viene lo que se llama ese rechazo del dominicano hacia el haitiano que vivía merodeando y molestando, los intereses económicos de la alta oligarquía económica de ese entonces por dominar las cañas para que los ingenios quebraran y ellos obtenerlo. También la dominación de un poder absoluto no puede permitir que otro extranjero venga a merodearte y romperte lo que tú llamas el orden establecido. Ese tipo de asuntos colmaron también la copa, el irrespeto a la frontera, porque aquí ya había un gobierno de orden absoluto, que no podía funcionar quizá en otras cosas, quizás se excedía, pero no podía permitir que el poder estuviera disuelto, y mucho menos la frontera. O sea que mirando desde el punto de vista, fue un crimen de carácter de orden público, un crimen económico que se reflejó en las cosas sociales. En cuanto a la cantidad, se ha exagerado. No creo que ahí se mataron 12.000 haitianos como el mismo gobierno dominicano dijo. La realidad fue que hubo muerte, no se pudo comprobar que fuera el ejército, porque fueron la mayoría apuñaladas y los ejércitos no matan con armas blancas, sino con fuego. Y el Estado Dominicano respondió pagando una indemnización de acuerdo al daño que habían hecho sus ciudadanos. Ahora, la gran pregunta es, ¿el gobierno haitiano hizo llegar a las víctimas el dinero que recibió del gobierno dominicano? Una buena pregunta que se ha quedado en el limbo y en el tiempo. Es cuanto puedo decir. Pero los haitianos siguieron viniendo aquí, y es una realidad, pueblo dominicano y a usted. El haitiano cada día trata de dominicanizarse, porque el dominicano no ha tenido la necesidad de haitianizarse. Por lo cual Haití, más que un vecino, es una gran amenaza para el pueblo dominicano. Doctor, en la opinión pública se ha estado manejando el hecho de que un gran comunicador dominicano, incluso un psiquiatra, el doctor Mella, han estado cuestionando la condición, la preferencia sexual del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte. Entonces la pregunta que yo me hago y le hago a usted, ¿tiene eso, afecta la grandeza del padre de la patria, el haber tenido cualquier preferencia sexual? ¿Tiene eso que ver? Solamente los grandes hombres se critican, los que no lo son se ignoran. Y Duarte es un grande entre los grandes. Duarte no fue un dios, porque tenía quizá la imperfección de la condición humana, pero en el cariño, el afecto, el respeto que siente el dominicano, sin tener que ser obligado por Juan Pablo Duarte y su figura histórica, no fue un dios, pero es lo más cerca, lo divino. Y sus errores merecen el respeto y debemos verlo con silencio reverente. Respeto lo que diga otro, pero Juan Pablo Duarte, visto desde mi punto de vista como dominicano, es el dominicano de gloria más pura. No pasa la historia por ser un gran comandante del cantón, pero fue un soldado de la libertad. No pasa la historia por morir en un patíbulo de manera espectacular, pero al igual que Cristo salvaguardando la distancia, Cristo no pasa a la historia universal por haber muerto en un madero
sino por la enseñanza. Y esa enseñanza que nos enseñó Duarte, a ser libre, a ser independiente, el concepto de un Estado, el concepto de un Estado democrático ante todo, esa convivencia pacífica entre nosotros, eso bastaría para llevar la inmortalidad y verlo como el dominicano de gloria más pura. Muy bien, doctor. Me gustaría también que usted nos diera su idea acerca de las conversaciones que se llevan aquí. Como usted es un gran conocedor de la historia venezolana y ahí sigue al detalle esa relación que se está dando en torno a los conflictos venezolanos. ¿Usted cree que en esta ocasión tendremos un feliz resultado de esas conversaciones que se dan, de ese diálogo que han escogido la República Dominicana y al presidente de la República como coordinador? ¿Le parece a usted que tendremos algún buen resultado feliz? Bueno, hablar del pueblo dominicano y del pueblo venezolano, solamente el mar de los Caribes nos divide. Tenemos el mismo idioma, la misma cultura de ascendencia hispánica, somos socarrones y alegres. Donde el padre de la patria nuestro escoge el cementerio de tierra de jugo para descansar su sueño eterno, hasta que fue reclamado 10 años después para traerlo. Bolívar es un hombre que no solamente debemos verlo como un hombre del pueblo venezolano, sino un hombre de las Américas. Esa patria que él entendió en el Congreso de Panamá, de que debería ser un solo país, América para todos. Ahora, los intereses vistos desde Carabobo hasta Punto Fijo, como le escribe en su historia de las ideas políticas, ese político sagaz, don Rafael Herrera, presidente en 2 ocasiones, que por cierto es quien indulta al comandante Chávez, porque lo ve producto de la misma sociedad y del mismo desgaste de sus fuerzas políticas, llámese el COPEI y el Partido Acción Democrática, que nacen producto del Pacto de Punto Fijo de 1958, yo podría decirle que en el caso de llegar a un acuerdo entre las fuerzas de oposición y las fuerzas políticas que dirige don Nicolás Maduro, yo creo que es muy poco lo que se puede esperar. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro está consciente que subió en el 13, si mal no recuerdo, en el 2012, o sea que por 6 años, en el 13 terminaría en el 19. Y todo aquel en Venezuela como República Dominicana son las raras excepciones cuando usted sale del solio presidencial y no va a la tumba, o va a la cárcel, o va a las playas extranjeras. Y él necesita seguridad, y nadie está obligado a autosuicidarse. Con eso no justifico de que él es eterno, y que un Estado republicano, su verdadero soberano es el pueblo. Pero yo creo que ahí se puede llegar muy poco, porque él está pegado. Primero, ya violaron ellos mismos sus disposiciones constitucionales, porque la misma constitución de Chávez, como él dijo el mismo día que él sube, en esta moribunda constitución, y hace una, la que él entendió y el pueblo la respaldó, establece en uno de sus articulados, si mal no recuerdo, de que había referéndum para que el pueblo vote sí o no a mitad. En resumen, usted está pesimista con relación. Sí, señor. Mire que yo no soy un hombre tremendista, y soy positivista, pero ante la realidad no me puedo poner miope. Nicolás Maduro y su alto mando, que tienen gran respaldo en las Fuerzas Armadas venezolanas, que tienen también su gente, porque el poder no solamente maltrata, también seduce. Donde usted gobierna 18 años, como ellos llevan, usted tiene también personas comprometidas. Eso es como cuando usted se sube en el tigre, si se desmontó el tigre se le come. Entonces, mientras ellos no consigan cierta, no inmunidad, pero cierta seguridad, que abandonar el poder no va a haber la persecución, porque hay de los caídos, como decía el general Lee, después de la guerra civil. Ahí yo dudo que ellos quieran entregar el poder, y el poder no se entrega, como decía Maquiavelo. Ahí puede haber mucha diplomacia, y el diplomático diferente al político.
El político puede decir todo lo que piensa, pero el diplomático piensa todo lo que dice. O sea, yo veo ahí que lo que están utilizando, como decimos militarmente, una operación retardatriz, hasta esperar el 19 y ver cómo terminamos. Ganar tiempo. Eso es no otra cosa. Doctor, ha sido un placer tenerlo aquí, como siempre. Amigos, ha sido la participación del doctor Demóstenes Félix Paniagua, historiador general. Así que, gracias, doctor. Gracias a ustedes de darme este privilegio, nada más por el título, yo me siento privilegiado. Los líderes, porque cualquier líder puede ser un comandante, pero no todo comandante puede ser un líder. Gracias, general, gracias. No se vaya. Amigos, siempre agradecido de que estén siempre ahí con Hablan los Líderes. Así que hasta el próximo domingo.